Rosalía Hernández, Nadia Mendoza y Amilú Regalado presentarles un debate entre dos figuras que se nos hacen relevantes a la historia de la psicología. Cabe destacar que este video está enfocado en la materia de historias y fundamentos de la psicología, el cual estamos cursando en tercer semestre en la carrera de Psicología en Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Baja California. Para ello se nos hace de suma importancia iniciar con los antecedentes importantes de cada autor hacia la psicología. Los autores son Wilhelm Wundt y John B. Watson. Comenzaremos con el autor Wilhelm Wundt, quien nació el 16 de agosto de 1832 y murió el 31 de agosto de 1920. Estudió medicina y por ende estudió la sensibilidad del tacto en pacientes histéricos. Su primer libro lo publicó en el año de 1862, el cual lo tituló Aportaciones de una teoría de la percepción sensorial. Sugirió que la psicología se encontraba entre las ciencias físicas y ciencias sociales. Se considera el padre de la psicología experimental, ya que estableció el primer laboratorio de psicología en el año de 1879 en la Universidad de Leipzig. Para Wundt, la psicología debe estudiar la experimentación inmediata, es decir, la apreciación de los objetos del mundo físico, experiencia inmediata. Sin embargo, no plantea que existiera dos tipos de objetos en el mundo, ya sea los objetos externos y objetos internos. Su psicología la nombró voluntarismo. Wundt identificó las tres dimensiones de los sentimientos o sensaciones, las cuales son agrado, desagrado, tensión, alivio, excitación, calma. Expresa que un individuo solo puede vivir o percibir la experiencia a un grado de las tres dimensiones. Al igual, habló sobre la apercepción, el cual es el fondo de la atención en el campo de conciencia en un momento dado. Es la actividad cognitiva, la cual puede ser voluntaria, llegar a ser consciente o inconsciente. Por último, para agregar las aportaciones de Wundt, los temas estudiados para él eran el tiempo de reacción, atención, sentimientos, asociación, psicología social o de los pueblos. Ahora daremos una pequeña introducción a Watson. Nació en enero de 1878. Murió el 25 de septiembre de 1958. Fue alumno de Dewey y de Angell en la Universidad de Chicago. Investigó en el campo de la psicología animal. Su tesis doctoral fue sobre la maduración psíquica y nerviosa de la rata blanca en 1903 y su investigación sobre los hábitos senestéticos de la rata en 1907. Son buenas pruebas de ello. En 1908, Watson fue nombrado profesor de Johns Hopkins y por esa época expuso a la Universidad de Yale las ideas que después repetiría un modo más articulado en la Universidad de Columbia en 1913 y llegaron al público a través de un artículo que lo nombró la psicología tal como la ve el conductismo. Él consideraba que la psicología debe tener como el objetivo la predicción y control de la conducta, al igual que la psicología debe ser experimental y formar parte de las ciencias naturales. Él fue un gran crítico a la introspección del estructuralismo. Mi definición sobre la psicología es la investigación de los procesos conscientes en modalidades de conexión entre ellos. La definición de psicología es la ciencia de la conducta. Por lo mismo, le puse conductismo a mi corriente psicológica. Mi objeto de estudio es la conciencia, y este consiste en el estudio de los procesos conscientes o de la experiencia inmediata. El objeto del conductismo fue el estudio objetivo de la conducta y no los estudios introspectivos de la conciencia. Es establecer la psicología como ciencia básica o preliminar, que integraría a las ciencias sociales y físicas. Las metas de mi conductismo era observar, pronosticar y controlar el comportamiento en los seres humanos y otros animales. El sistema teórico consiste en el estudio de las bases fisiológicas de la conducta y la conciencia. Para mí significaba una psicología que utilizaba técnicas experimentales análogas a las de la fisiología. A diferencia de lo que creen la mayoría de los psicólogos experimentales, la aplicación de los principios psicológicos a las distintas áreas de la vida humana es también una de las finalidades
de la psicología básica. There's a conclusion to my illusion, I assure you this. There's no wind. En el transcurso de mis investigaciones, llegué a analizar las características de las sensaciones, definiendo la cualidad, la intensidad, la extensión y la duración como las 4 características fundamentales y continuando con el desarrollo de una teoría de la percepción. Por lo cual, mi método se basa en la autoobservación experimental, la cual era un arduo procedimiento experimental controlado de forma rígida. Esta no se limita a autorreportes, sino que comprende mediciones objetivas como tiempo de reacción y asociación de palabras. En este método se deben presentar observadores altamente entrenados al evento sensorial. Así se podrá controlar de forma cuidadosa, pidiendo la descripción de sus experiencias mentales, siendo estas las más naturales posibles. Por lo cual, las condiciones experimentales variarían de manera sistemática para obtener una descripción general de los contenidos mentales. Con base en lo ya mencionado, se logró identificar los elementos básicos de la vida mental, las cuales son sensaciones y sentimientos. Para mí se me hizo más útil trabajar con sujetos animales. Por lo mismo, comencé a pensar que la psicología debía preocuparse por la conducta en lugar de la mente. Porque para mí, la conciencia no era un término definible ni un concepto utilizable, como se enfoca en el estructuralismo. Finalidades de la psicología básica. La psicología, como la ve el conductista, es una rama puramente objetiva, experimental, de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. La introspección no es una parte esencial de nuestros métodos, ni el valor científico de nuestros datos depende de la disposición con la cual se presenten a sí mismos la interpretación en términos de la conciencia. El conductista, en sus esfuerzos por obtener un esquema unitario de las respuestas animales, no reconoce una línea divisoria entre el hombre y la bestia. La conducta del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, forma solo una parte del esquema total de investigación de la conducta. En conclusión, nos enfocamos en estos 2 autores ya que sus aportaciones son y fueron de gran impacto en el área de la psicología. Adentrarnos a la historia, nos encontramos que Watson fue un gran crítico a la teoría de la introspección de Wundt. Watson consideraba que estudiar la conciencia era inadecuado, ya que para él, la psicología ha fracasado en su tarea de conseguir un estatus científico de la naturaleza. Esto ha sido debido principalmente a las limitaciones impuestas por su objeto, la conciencia, y por el método ya mencionado, la introspección. El problema ha sido, por un lado, el análisis de los estados o procesos mentales complejos de sus partes elementales. Watson da un ejemplo al enfocarse en una emoción. El objetivo de observación psicológica es el estado mental mismo. En la emoción, el problema está en la determinación del número y la clase de los elementos constitutivos presentes, de su localización, intensidad, orden de aparición, etc. Él creía firmemente que dentro de 200 años, si no se eliminara el método de la introspección, la psicología, seguro dividida en las cuestiones de las sensaciones auditivas, tiene la cualidad de la extensión, sin la intensidad en un atributo aplicable al color. Si la imagen y la sensación tienen diferentes texturas y en otros muchos cientos de cuestiones similares. Parece razonable, claro, que se precisa una suerte de compromiso, o bien la psicología cambia de punto de vista e incluye dentro de sí a los hechos de la conducta, esté o no relacionado con los problemas de la conciencia, o bien la conducta se establece por sí sola como científicos totalmente separados e independientes. Si los psicólogos humanos no consideran favorable nuestras propuestas y se negan a combatir de la postura, entonces los conductistas se verán desobligados a usar a los seres humanos como sujeto y utilizar métodos de investigación exactamente similar ahora a empleados al trabajo con animales.